La pantalla de inicio. La pantalla de inicio. Soy un gran fan de Sonic el Erizo al igual que de todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos con errores o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed hasta que noté, por mi visión periférica, que el cartero había llegado, había puesto algo en mi buzón como de costumbre y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo, la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido. Miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hacía 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, a pesar de todo, lo que me extrañaba era cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera a toda prisa. Esto es lo que escribió: Tomás, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí, por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo que él quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle era mi mejor amigo y no lo había visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple disco de juego le pudiera hacer daño, después de todo era solamente un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso, de cualquier manera, miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR común y corriente de computadora, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic X, y era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significaba que debía haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o por eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugarlo, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi ordenador, puse la disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic, estaba así como genial. Porque, como dije antes, me gustaban también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo en la que vi cómo la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considera horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre. Excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante era Sonic, sus ojos eran de tono oscuro y sangriento con 2 puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más de lo que debía, hasta el borde de la cara. Me molesté bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro la imagen se mantendrá así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego sucedió otra cosa extraña, apareció la selección de guardar archivos de Sonic del GO3, y yo estaba como WTF. ¿Qué está haciendo eso en el primer juego de Sonic? De todos los modos, el fondo era el oscuro cielo nublado del nivel Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 archivos para seleccionar. La música era esa espeluznante de Caverns of Winter de Earthbound, solo que había sido ampliada y parecía haber sido invertida. Y la imagen de los archivos guardados, donde debía verse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, esta mostró solo a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se podía jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, por el amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, sino que se trataba de un juego hackeado. Sí, sin duda se veía hackeado, era realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no tenía miedo, o por lo menos intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego hackeado y que no tenía nada malo. A pesar de todo, con una sensación terrible escogí el primer archivo y elegí a Tails y cuando lo seleccionado el juego se congeló durante unos 5 segundos. Oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecida a la del tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar a negro.
La pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba I, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica invertida. Después de todo, empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve para ver lo que era uno de los pequeños animales que yacía muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca había visto, así que tuve que hacerlo avanzar, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi a más animales muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado a medida que la música seguía bajando de tono. Me sorprendí al ver la forma en la que murieron todos. Se veían como si alguien los hubiera asesinado de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcada en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos más, no había más animales y la música parecía haber sido detenida, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasara un minuto desde que la música se había detenido, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda contra Tails con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa se desvaneció, obviamente notando que Sonic no le respondía, sino que actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas del teclado para hacer que se moviera, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación de creciente temor. Cuando Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sintió que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Escuché unos débiles sonidos estáticos que iban en aumento. Mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo, vi los ojos de Sonic abiertos y eran negros con esos puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen del título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y luego apareció un texto blanco formando un mensaje, que decía, «Hola. ¿Quieres jugar conmigo?» En ese momento yo estaba horrorizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad se apoderó de mí cuando me llevaron a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez estaba en el nivel de Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró e hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Estaba empezando a asustarme por esto, quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla para avanzar lo más fuerte que pude y le hice correr lo más rápido que podía. Una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el arc como Robotnik de SA2 estaba sonando cuando Tails caminaba a través de bosques desolados, tratando de ayudarle a escapar de lo que él estaba tratando de huir. De repente oí esa risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible, justo después de que pasaran 10 segundos. Mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, comenzó a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso cuando vi a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo. Su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviese disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo mismo también tenía ganas de llorar. Pero luego de Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror.
La sangre comenzó a bajar por aquellos ojos ennegrecidos de Sonic mientras su sonrisa crecía lentamente en su rostro. Mientras el zorrito lo miraba con miedo, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedara en negro, se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía: «¿Eres demasiado lento? ¿Quieres intentarlo de nuevo?». Y luego vino esa espantosa risa. Estaba tan sorprendido por lo que había pasado. ¿Sonic asesinó a Tails? No, él no podría haber, se supone que él y Tails son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Me llevé una sorpresa aún mayor cuando regresó a la selección de personajes. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con esa estática roja. La expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negros y sangrientos, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro. Tratando de ignorarlo, elegí a Knuckles a continuación. La risa volvió de nuevo y la pantalla se cortó a negro otra vez y permaneció así durante otros 10 segundos. Esta vez el nivel decía: «No puedes correr». Me asusté realmente ahora. Realmente no podía decir si se trataba de un problema técnico, o un truco, o algún tipo de broma retorcida, o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la zona Scrap Brain, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal, tenía el cielo oscuro nublado rojizo. Pero fue la música que más me aterró. Sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Pokey en Earthbound. También me di cuenta de que Knuckles parecía asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared al igual que Tails y parecía que no estaba seguro de continuar, pero lo moví todos los modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía, la pantalla comenzó a parpadear en una estática roja un par de veces y luego la risa enloquecedora volvió a aparecer. Luego de unos segundos de correr me di cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico. Sentí una creciente sensación de miedo otra vez, pensando que algo terrible le iba a pasar a Knuckles. Me dieron náuseas caminar por ese camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De repente, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y luego la estática apareció de nuevo. Cuando la estática desapareció se mostró una pantalla en negro con un texto que decía: «Te encontré». Ahora estaba asustado. ¿Sonic ya encontró a Knuckles? ¿Qué estaba pasando? De todos los modos la estática regresó y luego volvió al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic no se encontraba por ningún lado. Y se escucha el agudo chillido del jefe final de Silent Hill 1. ¿Era esta una especie de batalla de jefe con Sonic? Tenía la esperanza de que no lo fuera, sinceramente. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir. Esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sintió que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, estaba jugando un juego mental retorcido y enfermo mental conmigo y Knuckles. Otra escena se produjo en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sintió su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se balanceó sobre Knuckles y la pantalla se oscureció con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto apareció: «Tantas almas con las que jugar y tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo?». ¿Qué demonios es lo que estaba pasando? Empecé a pensar: Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar eso. Regresé al menú principal y esta vez la segunda caja de los archivos tenía a Knuckles en la pantalla del televisor. Su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus espigas goteaban sangre y sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo, no quería creerlo, así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta. Desearía no haberlo hecho, porque luego empecé a tener la pesadilla más inquietante que hubiera tenido. Estaba en total oscuridad, aunque tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cerca de mí. Decían cosas como: «Ayúdanos, ¿por qué nos condenaste? Y corre, antes de que te atrape a ti también».
Sus gritos se extinguieron cuando escuché a Sonic reír, su risa, sonaba muy parecida a la risa retorcida de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, al igual que con tu amigo Kyle, aunque no es difícil mucho, estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz, no pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones, no puedes correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando me agarró y vi su rostro sangriento, sus ojos negros y rojos y su inquietante sonrisa, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas, decidí seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba ocurriendo esto, así que encendí el ordenador, inició el juego y seleccionó a Robotnik como el siguiente. Todavía pensaba que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez dijo ... lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos se mecía muy lentamente, pero cuando estás jugando apenas podías ver que se movían. La música era extrañamente agradable, un piano tocaba una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero la reconocí, esta era la canción que se reproduce en el acto 1 de ella, solo que no era la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé quieto, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha por lo menos 2 veces y luego se encogió de hombros, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detuve en un largo tramo de escaleras que conducían a los pisos inferiores, estaba muy nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Mientras conducía a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas eran ahora de un azul misterioso. Luego aterrizamos en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, me tomó por lo menos un minuto. Y luego escuché esa horrible risa y la música se desvaneció lentamente hasta que todo se quedó en silencio, ya que las paredes se volvieron más rojas oscuras y las antorchas eran ahora unas llamas negras. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora se veía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo frente a Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática unos 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable, la imagen mostraba un hiperrealismo de Sonic parado en la oscuridad en la que solo podía verse su rostro mientras su cabeza y torso se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que se veía tan real que podía ver las líneas en su pelaje azul, como si en realidad pudieras sentir su pelaje si tocas la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que había visto esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos eran muy grandes y negros y una vez más lloraba sangre, que también se veía hiperrealista, y había dos pequeños puntos brillantes rojos en esos ojos negros mirándome fijamente, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire a excepción de que Sonic tenía colmillos, unos colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Warrior, excepto que tenía un aspecto más cruel. Algo amarillento y aparentemente tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos, como si se hubiera comiera algún animal. Me quedé mirando esa imagen horrible durante 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentí como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con estáticas rojas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca, salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego, yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo.
Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el mismo infierno en el que sus víctimas se encuentran atrapadas ahí. De pronto, en una fracción de segundo real, grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla, chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal, revelando nada más que una espiral literalmente hacia un abismo de pura oscuridad antes de que la estática regresara de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos. Grité y cubrí mis oídos hasta que se detuviera. A continuación se detuvo y no mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, apareció un último texto. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego volvió al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado tenía una imagen de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas estaban rotas y un flujo de sangre provenía de ellas y tenía una expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía por la que estaban pasando, estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, el ordenador se apagó solo, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, durante unos segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juega su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde puede jugar contigo para siempre, como su juguete. No puedo sacar el juego de mi ordenador. Creo que está atascado ahí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo ahora. Después de sentarme, oí una voz detrás de mí, como un susurro: trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirándome fijamente, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos.